Dado que se consideró y se vio el mercado que tenía la parte de Enterprise Content Management y el crecimiento que tiene a nivel mundial, y que si bien es una solución tecnológica, está más orientado a ser una solución de industria, el año pasado se decide, debido a ese potencial, sacarla de Information Management, que es una división con un crecimiento menos sostenido, pero no tan incremental, y se mueve hacia la brand de Industry Solutions. Eso pasó el año pasado y es el movimiento que estamos teniendo ya. Entonces, si bien es un área que viene ya de hace tiempo, se incorpora a Industry Solutions por el potencial que tiene de mercado. Enterprise Content Management es, como tal, viéndolo desde manera muy sencilla, es todo lo que tenga que ver con manejo de... empezó como manejo documental y ha evolucionado a manejo de contenido no estructurado. Y esto puede ser cualquier tipo de contenido. Contenido documental, contenido electrónico, generado electrónicamente, que pueden ser documentos, pueden ser contenido como lo que está pasando aquí, que todo el mundo me está grabando. Entonces, ahí puede ser contenido audio, contenido video, contenido como tal, completamente sacado, por ejemplo, de redes sociales, contenido que está escrito y que yo voy a escanear y a recuperar a partir del papel como tal, fotografías, blogs, twitters, facebooks, cualquier tipo de contenido que se esté generando. Vieron en la mañana la explosión de datos que está viendo la presentación que dio Steve Mills. Bueno, todo ese tipo de contenido no estructurado es difícil de analizar porque, bueno, no es una tabla de base de datos. Como lo vieron ahí, es lo que las preguntas, por ejemplo, que hacían de Watson, ¿no? O sea, cómo determinan el lugar de nacimiento de Albert Einstein si no está en una tabla, ¿no? Si está a través de un contexto. Bueno, ese es el tipo de soluciones que tenemos dentro de Enterprise Content Management. El tema de, no sé, todas estas bases de datos no estructuradas, ¿no? Yo me acuerdo mucho, yo empecé mi carrera en la revista Noticias y fue bastante lamentable, bueno, para los que trabajamos cerca de él, hubo el asesinato de un fotógrafo llamado José Luis Cabezas, y cuando se trata de empezar la investigación y de alguna manera empezar a dar con los responsables del asesinato, se usa mucho una base que se llamaba Excalibur, y que tenía, se hablaba de todo esto. Telefónicos. Sí, y que era sobre datos no estructurados y que podía buscar imágenes y todo. Ahora eso yo estoy hablando hace más de 10 años, más de 15, no sé, 12 años, yo le perdí la cuenta, pero ¿cambió mucho la tecnología? O sea, Sí, hay dos puntos aquí y empiezo ahorita, me gustaría que Marcelo complementara, pero tenemos casos en el cual la tecnología ha evolucionado para analizar, por ejemplo, no solamente las llamadas telefónicas. Tenemos un cliente que por cuestiones de seguridad no podemos decir quién es, un cliente en Latinoamérica, que la solución es justamente para analizar patrones, redes sociales, correos electrónicos, llamadas, transcripciones de llamadas, menciones en periódicos, todo eso para detectar posibles patrones de conducta criminal, específicamente para cuestiones de narcotráfico. Es una solución que tenemos ya en un país en Latinoamérica que está funcionando hoy en día. pero la solución se basa en pattern recognition, o sea, la mecánica es la misma matemática que se usaba hace 20 años, o hay una innovación de ciencia nueva. Esa es un poco mi pregunta. Hay innovación, o sea, si bien las bases son esas, hay innovación en cuanto a los algoritmos y en cuanto a la explosión de datos que tienes que analizar. O sea, antes analizabas a lo mejor una serie de llamadas telefónicas, hoy son terabytes lo que tienes que analizar, entonces el algoritmo ya no da, porque si utilizas el mismo algoritmo te tardarías 6 meses, ¿no? Y a partir de ahí hemos invertido hasta en compras de nuevas compañías. La última fue I2, que cae justamente dentro de Industry Solutions, que es el líder en cuestión de seguridad. El punto es, ya te voy a entrar en el tema Cabezas porque... Dale. Básicamente fue un crimen donde matan a un periodista de la revista donde trabajaba él por haberle sacado la foto a un capo mafioso que tenía vínculos con negocios con el gobierno, y resulta que el crimen fue, según la justicia, ordenado y ejecutado a instancias de esta persona, con zona liberada de la policía y ejecutado por la policía, y criminales
controlados por la policía de alguna manera, lo cual dejó en evidencia todo una cadena. Entonces, lo que él mencionó de Excalibur era básicamente un sistema de bases de datos de cruce de llamadas, como si fueran el cruce de las facturas telefónicas, ¿sí? ¿Quiénes hablaron con quién? Básicamente. Lo que pasa es que empezaron a barrer con eso a todos los funcionarios del Estado y empezaron a descubrir que muchos tenían vinculaciones cruzadas con gente que no deberían tenerlas y se desapareció ese sistema, nunca más habló del asunto. Hoy por hoy, el principio lógico de funcionamiento de estos sistemas de inteligencia sigue siendo muy parecido a ese. Lo que te cambia es, por ejemplo, si esas personas hubiesen utilizado un teléfono con un PIN prepagado, no con un PIN registrado, supuestamente no hubieses tenido la identificación. Hoy ya eso es evitable. O sea, hoy podés detectar a las personas aún cuando tengan un PIN no dedicado. Por ejemplo, se cruzan muchísima más información en contexto. Por ejemplo, dónde se activaban los celulares determinados, dónde fueron adquiridos o dónde pudieron haber sido adquiridos esos PINs determinados, en qué células, antenas se está activando o desactivando esa línea de celular, qué comunicaciones esa línea de celular tiene, hasta que finalmente van a ir a dar con una punta que es, ok, el tráfico está ocurriendo entre estas dos antenas, entre esta zona, las personas sospechosas que tienen que estar en este entorno son este y este, ahora sí cruzamos los datos estructurados que contenemos estas personas, estas dos personas son las que hay que atrapar. Entonces, se empieza a poner muchísima mayor cantidad de información en contexto. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, datos anecdóticos, ¿no? Así tipo una revista muy interesante. Dicen que en 2 días se produce la información que históricamente se produjo desde el origen de los tiempos hasta el 2003, hoy por hoy. Entonces, la cantidad de información que podés analizar en contexto es muchísimo mayor, con lo cual la capacidad... Antes uno lo que decía era, bueno, ok, escalamos las computadoras hasta el infinito y tenemos la capacidad de hacer un query, un procedimiento así. El problema es que, primero, las computadoras no se escalan hasta el infinito, ¿sí? Van escalándose. Vos tenés que tener algoritmos y ciencia nueva. Pero por otro lado, vas a colocar más elementos en contexto que con la ciencia vieja directamente te invalidaban, ahora no. Ahora estos elementos en contexto los necesitas, tenés que alimentar esos streams, es decir, identificar, ok, quiero la alimentación de todas las activaciones de teléfonos prepaid que se activan en estas antenas que empiezan a viajar a una base de datos y yo empezar a predecir. Y ahí te introduzco la palabra clave, que es la predicción. Lo que uno busca es la predicción de la acción futura. No solamente saber qué es lo que sucedió, sino es eventualmente... ¿Vieron la película esa de Spielberg, la de los cognoscientes que detectaban los crímenes que iban a suceder? Sí. Bueno, sin tener esa visión fantástica, hoy la tecnología te está llevando en esa dirección. Ok, no van a poder predecir que una persona va a sacar una pistola determinada, pero sí va a predecir que con determinados patrones qué es lo que puede suceder, ya sea en aspectos criminales, en aspectos de salud, en aspectos comerciales, en aspectos de tráfico de vehículos, de tráfico de camiones, de barcos, de aviones. Es decir, esa cantidad de información en contexto te permite que realmente proyectes que ese uso de la información va a ser cada vez más asertivo. Si la idea es ser asertivo a la larga, es decir, yo te digo que va a suceder esto. ¿Por qué? Porque toda esta información me permite deducir que esto es lo que va a suceder. Conclusión, es un mundo muy interesante, pero conclusión es reducción en tema de crimen, de criminalidad, por la capacidad predictiva, eficiencias en el manejo energético, eficiencias en los sistemas, mejores eficiencias de los sistemas de salud, mejores eficiencias en los sistemas comerciales, mejores eficiencias en los sistemas educativos, mejores eficiencias en los sistemas médicos. Ahora, y todo lo que queda por descubrir. ¿Qué tipo de industrias son las primeras que se van a subir a este carro? Que se subieran. Sí, la policía, me imagino, ¿no? Policías, servicios de inteligencia, obviamente. O sea, eso fueron, digamos, Las Vegas fue una de las primeras, o sea, una de las primeras tecnologías que adquirió. ¿Vieron la serie, no, Las Vegas vieja, la serie esta que usaban los software y... ¿Defraudando a Las Vegas? ¿Defraudando a Las Vegas? Sí, una cosa así. La 21, ¿no? El punto es el siguiente: la primera compañía que adquiere IBM de inteligencia es una compañía basada en Las Vegas que se llamaba SRT. Y no sé si no presenta ayer presentó el tipo que presentó al principio, el que puso la metáfora del rompecabezas. Sí. Uno barbudo. La compañía está tenemos entrevista con en Las Vegas. ¿Qué le tenemos que decir? A pasarnos un tip. Ese es el gran... Sí.
esa persona que está ahí, o sea, estamos hablando de cerebro. El que la presentación. Este es el, como dicen en México, el mero mero. No, este es el mero mero del tema de inteligencia y predicción y todo ese tipo de cosas, análisis. Él entró a esta compañía, es millonario, no precisa trabajar acá. No, fue una presentación que me gustó, a mí me reimpactó la verdad. Está de vuelta. Pero no sabía qué tan... Sí, está de matemático. Está de vuelta. Está de vuelta. O sea, él ya era millonario. IBM le adquiere la empresa SRD. ¿Sí? Se la adquiere. Y habitualmente los ejecutivos o los dueños de las empresas se quedan un tiempito y después se van. Este se quedó porque le gustó, es apasionado. pasional. Porque se apasionado. Entonces, lo que ellos crearon, y acá te voy a contar lo que poco que yo sé, que él lo sabe más, lo que ellos crearon fue, en base a todos esos patrones, un sistema en el cual podían predecir básicamente quién era el que iba a cometer un fraude en un casino, ¿sí? Siempre y cuando tuvieras un punto de contacto con él. Esta era la pequeña limitación que vos tenías. Vos precisabas tener un punto de contacto con esa persona, que se haya hecho el check-in, que haya entregado el ID en un bar. Es decir, en algún momento tenías que avisar que esa persona está, porque no estaban metidos todavía en lo que es face recognition, que es otro desarrollo que nosotros no hablamos demasiado, que se hace en Israel, en el laboratorio de Haifa. Si alguna vez pueden ir, a mí cuando me tocó en Europa me tocó tener a cargo también ese laboratorio. ¿Sí? Entonces hay cosas que así se hacen con face recognition, pero no son tan comerciales. Entonces, lo que hicieron estas personas fue empezar a relacionar elementos, es decir, básicamente analizar las bases de datos y todo lo que fuera metadateable de los contenidos no estructurados. Si me fui muy técnico, me avisan. No, sí. Y a partir de ahí decir, bueno, ok, David y yo estuvimos juntos hace 6 años en el hotel tal, o sea, pues están los récords, la habitación tal y tal. Desaparecen y fíjate, vuelven a aparecer y comparten el teléfono en México en tal ocasión, vuelven a desaparecer y ahora resulta que David es testigo de un slip and fall de Marcelo en el casino tal, o estaba en la misma mesa donde sospechamos que Marcelo estaba haciendo trampas y era... Entonces, lo que empiezan a hacer es, empiezan a tomar lo que se denominan los grados de separación. O sea, ¿vieron ese dicho, ese chiste que hacían? ¿Cuántos grados de separación hay entre personas? En todo el mundo. Con 8 ya llegas. Sí, y menos también, 3. Bueno, supuestamente la lógica te lleva a 3, 4, 5, 6. Estas personas lo que hicieron es desarrollar prácticamente una capacidad infinita de grados de separación. O sea, no importa cuán separados estén estos registros, cuán separados estén estos individuos, si en algún momento coincidieron, ¿sí? o tuvieron un patrón que hicieron que, como si fuera un Excalibur a la N, si coincidieron en determinado elemento, empezamos a sospechar de ellos dos y empiezan a buscar los récords de bases de datos, ¿sí? Los van poniendo como si fueran asterisquitos y banderitas de colores a cada récord para poder relacionarlos después, ¿sí? Como si fuera la técnica de huellas digitales, una cosa así. O sea, lo que hizo fue lo que hizo. ¿Y cuál fue el primer cliente que servía? Las Vegas. Las Vegas, ¿para qué? Porque vos tenés que atrapar a los... Acá el lugar donde más fraude se quiere cometer. Se quiere cometer o se comete, ¿sí? O sea, los jugadores, la gente... Y él desarrolló su compañía con clientes, todos los casinos acá. Con clientes de acá. Cuando IBM se dedica a desarrollar... Estoy muy noventero ahora, se dedica... No, perdón, 2002, 2003. Se dedica a desarrollar todos los sistemas de Master Data Management. Compra a una empresa que se llama DWL, a otra se llama Trigo, y acto seguido compran a ellos. Para todo el manejo, lo que se busca es tratar de correlacionar. En vez de tener... No quiero poner muy técnico, ¿no? Porque en vez de tener una gran base de datos central, o un Big Data Warehouse, un Big Database con un super mainframe, ¿qué pasa si vos seguís teniendo los datos donde siguen estando, pero yo me dedico a correlacionarlos, no en vez de queries, sino con ciertos disparadores lógicos, si querés, que dicen este récord de acá, este récord de allá, este récord de allá, hace que estas personas y estas personas tengan una correlación. Sigámosla. Y a partir de ahí empiezan a enhebrar cuáles son los eventos en los cuales estas dos personas han estado involucradas. Matemático, estadístico, pura. Pero aplicado a base de datos relacional. O sea, no aplicado a una herramienta científica en la cual vos le das un input, la masajeas y te da un output, es esto, no. Esto es permanente, o sea, turn on, y a partir de ahí es... Sí, que todo el tiempo está trabajando. A ver, ustedes todos pasaron por inmigración a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya está. Las preguntas que les hacen, que son casuales, no son casuales las preguntas. El récord que sale ahí, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden espiar? No.
no pueden ver. Ni aun que le manden una carta al Congreso de Estados Unidos, lo van a ver. Vieron que se prenden luces rojas, no se prenden luces rojas, ¿bien? Todo. Está todo. Ahí, agradezcanle al peladito. Marcelo, un Aquí punto. nos están rastreando, ¿no? Sí, por supuesto. Si firmamos la ¿En Estados ruta, nos Unidos? están rastreando No, en con Estados, este código. no, sí, pero aparte en Estados Unidos, o en la mayor parte de los países desarrollados, el concepto de privacidad plena, acá está el Patriot Act, hay un montón de cosas que hacen que Que no esté vigente. Te interrumpí. Que exista.